Segunda de Reyes, capítulo 24. En sus días subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim fue su vasallo durante 3 años. Luego cambió de parecer y se rebeló contra él. Entonces el Señor envió contra él tropas de los caldeos, de los sirios, de los moabitas y de los amonitas, y las envió contra Judá para destruirla, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente esto vino contra Judá por mandato del Señor, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, por todo lo que él había hecho, así como por la sangre inocente que había derramado, pues había llenado Jerusalén de sangre inocente. Por eso el Señor no estuvo dispuesto a perdonar. Los demás hechos de Joacim y todas las cosas que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Joacim reposó con sus padres y su hijo Joaquín reinó en su lugar. El rey de Egipto no volvió a salir de su tierra, porque el rey de Babilonia había tomado todo lo que era del rey de Egipto, desde el arroyo de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. En aquel tiempo, los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. También Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra la ciudad cuando sus servidores la tenían sitiada. Entonces Joaquín, rey de Judá, se entregó al rey de Babilonia, él con su madre, sus servidores, sus oficiales y sus funcionarios. El rey de Babilonia lo apresó en el 8º año de su reinado. Luego sacó de allí todos los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey. Rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, para la casa del Señor, como el Señor había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los magistrados, a todos los guerreros valientes, un total de 10,000 cautivos, y a todos los herreros y artesanos. No quedó nadie, excepto la gente más pobre del pueblo de la tierra. También llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a los funcionarios del rey y a los poderosos del país. Los llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. El rey de Babilonia llevó cautivos a Babilonia a todos los hombres de guerra, que eran 7,000, a los artesanos y herreros, que eran 1,000, y a todos los valientes ejercitados para la guerra. El rey de Babilonia proclamó rey en lugar de Joaquín a su tío Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Él hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Ciertamente el furor del Señor estaba contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Entonces Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 25. Y aconteció el 10 del mes 10º del 9º año de su reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén. Luego acamparon contra ella y construyeron muros de asedio contra ella en derredor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías, en el 9º día del mes 4. Prevaleció el hambre en la ciudad, y no había alimentos para el pueblo de la tierra. Entonces se abrió una brecha en la ciudad, y huyeron de noche el rey y todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto al jardín del rey, mientras los caldeos estaban junto y alrededor de la ciudad. Se dirigieron hacia el Araba, pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en las llanuras de Jericó, y todo su ejército fue dispersado de su lado. Entonces prendieron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia, en Ribla, y éste pronunció sentencia contra aquél. Degollaron a los hijos de Sedequías en su presencia, y a Sedequías le sacó los ojos, lo aprisionó con cadenas de bronce y lo hizo llevar a Babilonia. El 7º día del mes 5 del año
19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, servidor del rey de Babilonia. Incendió la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Incendió todo edificio grande. Todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia demolió los muros alrededor de Jerusalén. Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo llevar cautivo al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la gente. Sin embargo, el capitán de la guardia hizo quedar una parte de la gente más pobre de la tierra, como viñadores y labradores. Los caldeos destrozaron las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, así como las bases de pilas móviles, y la fuente de bronce que estaba en la casa del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las palas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que se servían. El capitán de la guardia se llevó también los incensarios y los tazones para la aspersión, tanto los de oro como los de plata. En cuanto a las 2 columnas, la fuente y las bases de las pilas móviles que Salomón había hecho para la casa del Señor, no hubo manera de pesar el bronce de todos estos objetos. La altura de cada columna era de 8 metros. Encima tenía un capitel de bronce de 1,5 metros de alto y alrededor. Sobre el capitel había una red y granadas, todo de bronce. La segunda columna tenía una labor igual con la red. El capitán de la guardia tomó también a Seraías, el sacerdote principal, a Sofonías, el segundo sacerdote, y a 3 guardias de la puerta, y de la ciudad tomó a un funcionario que estaba encargado de los hombres de guerra, a 5 hombres de los más íntimos del rey que se hallaban en la ciudad, y al escriba principal de la milicia, quien reclutaba al pueblo de la tierra, y a 60 hombres del pueblo de la tierra que se hallaban en la ciudad. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los tomó y los llevó ante el rey de Babilonia en Ribla. El rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en la tierra de Hamat. Así fue llevado cautivo Judá lejos de su tierra. Sobre la gente que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dejado en la tierra de Judá, el rey puso a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos los jefes de los soldados, ellos y sus hombres, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, de Netofa, y Hazanías, hijo de cierto hombre de Maca. Se enteraron de que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías. Ellos y sus hombres fueron a él en Mizpa. Entonces Gedalías les juró a ellos y a sus hombres, diciéndoles: no tengan temor a los servidores de los caldeos, habitan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia y les irá bien. Pero aconteció en el mes 7 que Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la descendencia real, fue con 10 hombres, e hirieron y dieron muerte a Gedalías y a los judíos y caldeos que estaban con él en Mizpa. Entonces todo el pueblo se levantó, desde el menor hasta el mayor, con los jefes de los soldados, y se fueron a Egipto, porque tenían temor a los caldeos. Aconteció el 27 del mes 12 del año 37 de la cautividad de Joaquín, rey de Judá, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, indultó a Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Habló con Joaquín amigablemente y puso su sitial más alto que los sitiales de los reyes que estaban con él en Babilonia. Cambió su ropa de prisión, y Joaquín comía en la presencia del rey siempre, todos los días de su vida. En cuanto a su ración, le fue dada una ración continua del parte del rey, cada cosa en su día, todos los días de su vida.